Ao passar pelo ribeiro dobrado. Hola, es un placer estar aquí con todos vosotros en el Festival Fácil. Mi nombre es Ángel Mestres, estoy en Sitges, en Barcelona, España, y como digo, un placer estar aquí con vosotros. Hola, Ernesto Tone. Yo soy Ernesto Tone, estoy en París, en la UNESCO, y también es un placer poder conversar hoy día con ustedes. Ángel. Un placer estar contigo, Ernesto. La verdad es que es un encuentro, un reencuentro, digamos que común entrañable, dentro de estos tiempos que, aunque están pasando con muchas cosas entrañables, sí que los tiempos que corremos son de alta incertidumbre y bien complejos, ¿no? Pero bueno, como no hemos venido aquí para no poder ser, o sea que hemos de seguir y hemos de tirar adelante, ¿no? Oye, empiezo un poco abriendo el debate. Llevas, yo creo, ahora 2 años aquí en la UNESCO y yo creo que seguro que hay un antes y después del mes de marzo. O sea, cuando el mes de marzo, cuando estalla todo, ¿no? Y nos están hablando de que hablemos de nuevas formas de entender las organizaciones culturales, pero creo que hay una primera reflexión que me gustaría que nos hicieses un poco partícipes. Creo, si no recuerdo mal, que el 22 de abril tú te reuniste con 170 o 150 o 180 ministros de cultura o responsables de cultura de diferentes países. ¿Cuál era la sensación en ese momento? ¿Cuál era el punto de partida en ese momento, no? A ver, primero, para los que vivimos en Europa, efectivamente los meses de marzo, abril y mayo, junio yo diría, en que nos encontramos por primera vez todos encerrados y descubrimos que finalmente era una crisis global, algo que había comenzado en China, que después era en algunos países europeos y de repente se convierte en un tema global, y nos encontramos con una situación en que el 93% de todos los museos del mundo estaban cerrados, donde el 95% de todas las instituciones culturales, sean teatro, cine, galería, completamente cerrados, y donde el 98% de todos los sitios de patrimonio en el mundo, es decir, los 1.200, completamente cerrados. Entonces la primera reflexión es que nos encontramos frente a una situación, primero, que nadie pudo haber previsto; dos, que nadie estaba preparado; y tres, una situación que por primera vez, independiente de la disciplina, del lugar donde estuviéramos, en qué región, nos atacaba a todos por igual. Y obviamente nos llevó a una reflexión súper grande. Tuvimos que hacer un estudio de museo, otro estudio de la industria creativa, crear muchas cosas en paralelo a nivel global, de los cuales la reunión de ministros, que efectivamente fue online, que duró 1 hora y media y que fue muy importante, ya que era la segunda que se hacía después de la que habíamos hecho presencial con 120 ministros acá en París en noviembre del año 2019, y que era la primera vez que se juntaban los ministros después de 21 años. O sea, tuvimos que esperar 21 años para que los ministros de Cultura en un recinto intergubernamental se juntaran, no así los de Educación. Podríamos, como es un diálogo, podemos decir que esperamos 21 años a que se juntaran, o esperamos 21 años, deberíamos tener un COVID para que se juntaran casi, ¿no? No, se juntaron antes, pero lo que te digo, se juntaron 2 veces en 5 meses. O sea, esperaron 21 años para juntarse. Entonces, lo que te quiero decir es que la crisis fue tan fuerte, la que estamos viviendo actualmente, y sobre todo que tuvo su pic, su primer pic, no sabemos cuánto pic va a tener, en el momento de marzo-abril, que se vieron forzados no solamente a juntarse, no te diría que era un diálogo, era más bien una presentación de cómo lo estaba afectando y cuáles eran las primeras medidas. Pero lo más importante es que esta situación, en la discusión que tú planteas, nos obligó a ver que finalmente todo lo que se estaba construido para tiempos normales, no para tiempos extremos. Y eso nos obliga a repensar que efectivamente todo lo que hemos dejado en políticas culturales está hecho en una óptica de crecimiento, de un desarrollo sostenible, pero donde la resiliencia, que es lo que se habla hoy en día, todo el día, no estaba en el chip. Entonces, cuando tú miras los textos, por ejemplo, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, la resiliencia no existe, como que no está
Está el tema de la desigualdad, está el tema de la pobreza, está el tema de la prioridad de educación. Cultura no existe, no hay un objetivo cultura. Y hoy día uno de los sectores que más le va a costar salir de la crisis va a ser cultura. O sea, ¿cómo te diría que acá en París habían reabierto los espacios culturales y ahora viene el anuncio que los vuelven a cerrar? ¿Cómo quieres que una compañía de teatro que sobrevive de eso, que no tiene subvención o que tiene muy poca subvención, durante 6 meses tiene una ayuda estatal de subvención para sobrevivir, va a abrir ensayo durante 2 meses y de nuevo le van a decir cierre? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace intelectualmente? Claro, fíjate, además podríamos ver, ¿no?, que hay cosas que algunos gobiernos, yo qué sé, en Francia, en España, en Costa Rica, en Uruguay, o sea, han hecho algunas medidas, Sí. hay medidas, ¿no? Pero por otro lado, ayer anunciaba el gobierno inglés que decía cualquier persona que demuestre, una empresa, una organización que demuestre que la COVID le ha complicado muchísimo la vida y que ha perdido a nivel comercial, por decirlo muy rápido, tendrá una subvención de 2/3 del salario de los trabajadores. Es decir, hay medidas que yo creo que en el sector cultural son necesarias más allá de abrir y cerrar, ¿no?, para entendernos, ¿de acuerdo? Sí. Y yo creo que ahí hay muchos gobiernos que están trabajando en ello, ¿no? Muchos, y hay muchas buenas prácticas y ahora nosotros vamos a publicar en noviembre justamente cuáles son todas esas políticas públicas. El tema es que son políticas públicas, yo te diría, no de largo plazo, son de corto plazo. Es tratando de zafar, como decimos nosotros en América Latina, de la crisis. Claro. Pero el tema es que hoy día tenemos que reflexionar en lo que va a venir después, porque la forma como tenemos de manejar esas instituciones va a cambiar. Necesariamente va a tener que cambiar. Dos cosas. ¿A ti no te da la sensación, porque a mí me ha pasado que sobre todo estos meses, ¿no? Ahora quizás no tanto, pero estos primeros meses, cuando he tenido reuniones de todo tipo, con administraciones, con organizaciones, con personas, con artistas, con creadores, que a veces cuando estás en la vorágine de un festival, en la vorágine de una actividad, ¿no? Bueno, los nervios te pueden y entonces tú, no, esto se hace así, ¿no? En cambio aquí he visto que hay como una contención de tenemos un problema y entre todos hemos de salir. ¿No te ha dado la sensación también esta capacidad que creo que es una característica de la resiliencia, de esta capacidad de diálogo, de entenderse, de oír, de escuchar, de ir más allá, de intentar encontrar soluciones? Hemos tenido aquí en Barcelona hemos tenido 1000 problemas y de repente ves que al menos la gente nos escuchamos, oímos, intentamos crear cosas, ¿no? O sea, yo creo que una de las grandes cosas positivas que ha sido esto, que hoy día tú te das cuenta que todas estas famosas reuniones, encuentros, donde había que invitar a 60 expertos para juntarse, hoy en día, en muy poco tiempo, en los últimos 5 meses, han habido más reuniones que en los últimos 20 años, de diálogos. No te digo que todas son productivas o que todos tienen búsqueda de objetivos, claro, pero el hecho de poder dialogar, de tener a 30 especialistas o el movimiento Resiliar, que te puedo contar después, que es un movimiento que lanzamos en el mes de abril y que ha producido más de 190 debates online en 90 países, te demuestra que había una necesidad de intercambio que simplemente no lográbamos saciar. Y eso obviamente es un tema que es un aprendizaje y que creo que llegó para quedarse. Es decir, hoy en día las tecnologías ya no van a ser solamente para comunicarnos, sino para dialogar. Y eso es muy importante. Yo lo veo hoy día que muchas reuniones estatutarias, que son las que tenemos por mandato de la UNESCO, de las convenciones, las estamos haciendo online. Y me doy cuenta que el debate se produce, que no es lo mismo que debatir frente a frente, estamos de acuerdo. Se pierde una parte de la humanidad de las relaciones. Pero también permite ciertos temas que están álgidos en este tiempo, con lo que estamos viviendo, poder tomar una cierta distancia y ver que algunos Estados miembros, algunos países, frente a ciertos temas donde son muy vocales, muy incisivos, han tendido a relajarse en algunos temas porque entienden que la situación es una situación excepcional y los ánimos están con dolor, están pesadumbre, están con ganas de diálogo en vez de confrontación. Y eso yo encuentro que es muy positivo, sobre todo en el ambiente cultural donde finalmente cada uno se salva por solo. Y hoy en día yo veo que hay
una alianza que se ha formado, hay una confederación, hay una comunión del mundo de la cultura en entender que realmente el problema del vecino es un problema que también lo afecta a él. Y eso es muy interesante, muy, muy interesante. Y es resiliente. Oye, hablabas de resiliar. Creo que esto más o menos lo ponéis en marcha a mediados de abril. Llevabais 180 debates. Vais publicando una serie de informes. Creo que a finales de agosto están saliendo algún informe. El último que he leído, igual hay alguno que ha salido, no lo he leído más. ¿Vale? Pero creo que es interesante el hecho de... estamos viendo la posibilidad de que la transparencia, es decir, estos diálogos tienen un punto de transparencia, me parece muy, muy importante. Por lo tanto, uno de los primeros elementos es que las organizaciones post-COVID, que no es una nueva normalidad, sino que es la situación que tendremos, ¿no? Evidente, ¿serán instituciones más transparentes? ¿La transparencia crees que... Yo creo que en estos momentos la transparencia es mucho más alta, o mucho más alta, o al menos mejor de la que teníamos tiempo atrás, porque hemos tenido que colgar muchas decisiones, hablarlas, y el acceso ha mejorado, ¿no? Absolutamente. Y ha pasado tres fenómenos, que de repente en Europa todavía, en España o en Francia, no lo consideramos como tal, pero para muchas partes del mundo. Primero, esto ha abierto una libertad de expresión. En muchos países el tema de la libertad de expresión de los creadores, que nosotros la trabajamos, estaba siendo maltratada. Gracias a esta nueva plataforma o este movimiento que nosotros creamos, te encuentras países que tuvieron los artistas la libertad de decir lo que se les daba la gana. Y eso es nuevo, es un fenómeno nuevo, porque generalmente cuando tú trabajas en ámbitos intergubernamentales, uno trabaja con los estados. Pero como esto nosotros hicimos a través de la Convención de 2005, que es la Convención de la Diversidad, nos permitió abrirnos a un mundo en donde efectivamente ya no hay restricciones. La segunda cosa, que hay una queja permanente del mundo de la cultura, de los creadores, que sus voces muchas veces no son tomadas en cuenta en las políticas públicas que emanan del gobierno local o del gobierno nacional. Lo que nosotros humildemente tratamos es tener el relato de todos esos debates, todas esas propuestas, todas esas buenas prácticas, como te decía, y mandárselas a las instituciones a través de las delegaciones, a los ministerios de cultura, para que puedan incorporar esas voces, que no son solamente las voces de los directores de las instituciones públicas o en asociación con las instituciones privadas, sino es el trabajador cultural que hoy en día tiene algo que aportar porque vive hoy en día la carencia o la ausencia del empleo del ámbito cultural o incluso... y la tercera cosa de crear un movimiento así es que tú ponías en redes regiones que pocas veces dialogan. O sea, haber podido, no sé, hacer el enlace con la lengua indígena y tener comunidades de todas las regiones indígenas dialogando cómo buscaron respuestas a partir de cierto elemento de naturaleza o de su identidad cultural para aportar a la sobrevivencia en este tiempo de crisis. No sé, son cosas que no habrían pasado porque habríamos invitado a 5 representantes de 5 comunidades en un foro de 1 hora. Acá podía hacer ciclo. Yo acabo de terminar el último Resiliar del Líbano, hicimos 3 de Beirut, uno después del otro, todos los jueves, y pudimos tener voces de gente de Beirut, pero también gente libanesa que ya se fueron simplemente del Líbano porque no pueden seguir por distintas razones políticas, económicas, y que podían dialogar para ver cómo se reconstruye la parte de la ciudad que fue destruida y cómo se recompone la actividad cultural que fue completamente paralizada. Eso es extraordinario y claro, eso lo permite esta nueva tecnología. Yo estaba mirando varios Resiliar y bien, de alguna manera podrían ser el embrión o el punto de partida de esta voluntad de cambio, ¿no? Una parte decíamos diálogo, otra estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de incremento. Me parece muy interesante el concepto que has introducido, ¿no? De redes que se vuelven más, si me permite la expresión, más diversas o más promiscuas. Ya utilizo en este sentido, ¿no? Porque la promiscuidad es decir, oye, seguramente falla el hecho de los pasillos. Creo que los pasillos los encontramos a faltar sin lugar a duda, que son lugares donde nacen
grandes ideas, pero sí que es cierto que la diversidad de los proyectos, la diversidad. Claro, lo que pasa es que, fíjate, estamos hablando de que para tomar muchas de estas decisiones, estamos hablando de que a veces hay diferencia cuando hablamos de gobiernos y cuando hablamos de Estado. Sí. ¿No? ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo lo notas tú esto en el día a día? Porque a nosotros nos pasa, digamos que cuando estamos en una organización trabajando en un territorio, nos cuesta bastante el poder encontrar a veces la interlocución, ¿no? Y depende mucho de la normativa, depende mucho... Y yo supongo que tu gran pugna debe ser esta diferencia entre hablar con el Estado o hablar con el gobierno, ¿no? De hecho, por primera vez en mi vida, cuando me tocó ir a Beirut hace 3 semanas, me encontré una situación donde la confusión era tan grande que como hay un problema de gobernabilidad, la gente, los creadores, la sociedad civil, hoy en día no tiene confianza, no en el gobierno, en el Estado. Perdió la confianza en el Estado, cosa que nunca me había pasado, porque en América Latina, cuando estábamos en proceso de la construcción del ministerio, por ejemplo en Chile, o cuando hacíamos estudios comparados con los otros países, la gente hacía una diferencia entre los gobiernos de turno y el Estado. Nosotros siempre decíamos, en cultura lo que se hace es una política de Estado, independiente del partido político que gobierne. ¿Por qué? Porque son políticas permanentes. Es decir, uno crea instituciones culturales para que dure 4 años, 5 años, según lo... No, uno las construye porque trabaja con comunidades, con ciudadanía, y lo que quiere es tener espacios donde efectivamente el traspaso del conocimiento sea permanente, dinámico, pero permanente. Entonces, la dualidad entre política de Estado y política de gobierno, que son los planes nacionales, que son ciertas prioridades que se fijan según los colores políticos de quién viene o las coaliciones que se arman, es una cosa que el ciudadano no le interesa. Nos interesa a nosotros que trabajamos en cultura, porque obviamente uno tiene afinidades más con ciertos modelos, pero al ciudadano lo que quiere es que los espacios que están le sean útiles. Y hoy en día, sobre todo en estados donde la cultura es muy subvencionada o medianamente subvencionada, que sus recursos, es decir, sus impuestos, le hagan un retorno a él o a su familia. Si no, es como perder la plata en la basura. Y ese es el discurso que ya cambió. Hoy en día, efectivamente, es una biblioteca, un museo, una galería, una sala de teatro o un centro de creación artística. No cumple un objetivo en donde el servicio que te brinda puede ser visto como un resultado y tú puedes ver el desarrollo de tus hijos a través de eso, pues bien, tú tienes todo el derecho a reclamarle al Estado de decirle, no quiero seguir pagando impuestos en cultura. Entonces esa lucha que nosotros dábamos por sí, los que trabajamos en cultura hace más de 20, 30 o 40 años, es que, mira, es que la cultura es necesaria. Tampoco exageres, 40 no. No, 40. No por ti, hombre, lo digo por los demás. Hay gente que lleva 60 años trabajando en cultura y tú lo sabes muy bien. Ya. No, lo decía por ti. Tú llevas 10 nomás. Bien. Pero lo que te digo es eso. O sea, hoy en día, cuando tú ves la pandemia, cómo la ha afectado, yo de repente he escuchado en la calle gente que me dice acá, me dice, oye, pero ¿y nuestros impuestos hoy día en los museos? ¿A dónde se están yendo si los museos están cerrados? Yo no tengo acceso. ¿Por qué estoy pagando sueldos de gente que no está haciendo nada? Lo cual es completamente falso, porque los museos se han tenido que reinventar y han aprovechado este tiempo para ver las colecciones, de repensar cómo van a ser las exhibiciones, cómo ponen todo en plataforma digital, cosa que solamente menos de 1/3 de los museos tuvo los recursos para hacerlo, y ese tercio está en Europa, no está concentrado en Europa y en América del Norte, punto. En Asia es muy difícil todavía, en África para qué hablar, y en América Latina había un museo de cada nuevo que tenía algún tipo de plataforma digital. Entonces, claro, hoy en día esa discusión se va a hacer más importante porque cuando salgamos de la pandemia va a venir un debate público con respecto a cuál es el rol de las instituciones. Y por ahí yo he escuchado a gente que son directores de museos que me dicen, ay, sí, total, da lo mismo, porque nosotros llevamos 500 años, los museos, la tradición de museos, y no hemos tenido que reinventar con todas las crisis. Yo lo que les diría, que yo creo que esta crisis va a ser distinta. La crisis va a traer algún tipo de debate que va a ser debate más de fondo con respecto a cuál es el rol de la cultura
hoy en día, y cuando hablo cultural en sentido amplio, no estoy hablando de la disciplina artística, y de qué modo el Estado asume ciertas responsabilidades con respecto a la atención de eso. Yo estaba leyendo un último informe que acabo de recibir y se supone que hay más del 30% de los espacios culturales, esto es cifra de la Unión Europea y de otras, que no va a abrir después de la pandemia, porque no van a tener las condiciones. Bueno, y de hecho hay un incremento, por ejemplo, hablando de museos, hay un incremento brutal de museos. Desde el año 2012 hay un incremento del 60% de museos. Es decir, han crecido muchísimo. Y ahora con esta pandemia nos encontramos que hay un porcentaje ya claro de un 12, un 13% que está diciendo que cierra. Y estamos... Es decir, podemos hablar de que, retomo una de las cosas que has dicho tú, que me parece interesante, pero que al mismo tiempo me parece un compromiso. Me parece interesante lo que dices, de decir, nosotros los de la cultura pedimos la continuidad, el papel del Estado por encima del gobierno, y en cambio la ciudadanía igual a veces esto no lo ve tan claro, pero también es cierto que hemos de pedir un compromiso ante las decisiones que estamos tomando, porque también es muy probable que fruto de la incertidumbre, fruto de la tensión que hay, muchos de los gobiernos no se van a renovar, ¿no? Por un tema de la pandemia les hará daño en este sentido, ¿no? Siempre puede haber alguno que le ayude mucho el tema de la pandemia, pero en general es vivir en un momento muy tenso, muy tenso para ellos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que sí que es necesario, una de las características de las nuevas organizaciones, cuando hablo de organizaciones hablo tanto a tu nivel, a nivel más estatal, a nivel más local, ¿no? Que haya este compromiso con una cierta toma de decisiones que haremos ahora, que seguramente algunas estarán mal, pero otras estarán bien, pero que nos den esta capacidad. Es decir, me parece que una característica de las nuevas organizaciones debería ser este compromiso por el bien común, ¿no? Para entendernos, ¿no? Absolutamente. Nosotros, por ejemplo, yo eso lo veo, la semana pasada terminamos hace 2 semanas, el Sommet de Beijing, de las ciudades creativas. Se hace cada 2 años, que es un encuentro de las ciudades creativas de la UNESCO. Son más de 240 ciudades creativas en el mundo. Barcelona es una de ellas, entre otras. Y el tema complejo que se discutía era en torno a tecnología, desarrollo y cultura. Y uno de los grandes debates es eso. ¿Qué tipo de responsabilidades tienen que asumir? Y era a nivel local. O sea, era poner, se publicó una publicación virtual, pero yo tengo una copia acá, que es la respuesta de las ciudades creativas para el COVID-19. Es decir, cómo ciudades que se autodefinen, que como eje central del desarrollo está la cultura, trataron de dar respuesta durante la peor época que se vivió hasta ahora de la pandemia, a través justamente de temas identitarios culturales. Y son buenas prácticas extraordinarias. O sea, tú tienes, Medellín, me acuerdo de Medellín porque estuve tantas veces en Medellín, pero, por ejemplo, el tema de la Bibliored, que a su vez era un invento de Chile, que fue exportado, es el que permitió finalmente digital mantener un nivel de lectoría para el sistema educativo en la ciudad de Medellín. ¿Por qué un servicio de bibliotecas públicas se transforma en el eje de la red pública para la educación pública? Extraordinario. Nadie pensó cuando hicieron la Bibliored que iba a servir para la educación pública, para el e-learning. Bueno, esas son los tipos de soluciones que muchas veces se buscó, es decir, soluciones que estaban pensados para algo y que hoy en día con la pandemia se utilizan con otras fuentes para mantener vivo el tema de la necesidad del conocimiento, del traspaso de ese conocimiento durante un encierro tan prolongado como el que se vivió. No sé, pero yo creo que sí hay responsabilidades a nivel local también muy fuertes que tienen que ser asumidas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estaba pensando ahora que ponías el ejemplo de nuestra querida Medellín, que alguna vez tuvimos la oportunidad de estar ahí juntos, ¿te acuerdas? Allí hay algunos embriones de algunos proyectos que se hicieron allí. Pero estaba pensando, ¿sabes? Me venía a la cabeza nuestro amigo común, Andrés Duprat. Andrés, bueno, aparte del guión de la película esta del Ciudadano Ilustre, que hay que verla, o sea, hay que verla. Quien no haya visto ya puede desconectarse de la conferencia, que se vaya a ver la película, para entendernos, ¿vale? Al menos por mi parte.
Bromas aparte, me parece que él llevará un tiempo dirigiendo el Museo de Bellas Artes. Sí. Ha hecho una propuesta que me parece interesante de una cierta, yo diría, complicidad con un conjunto de museos argentinos, ¿no?, que ha supuesto un cambio. ¿Cómo lo ves esa iniciativa? ¿Crees que debería haber más? O sea, para mí ese es uno de los buenos ejemplos. Efectivamente, hace un par de meses ya me contactó Andes porque quería que participara en un conversatorio como este, porque ellos habían creado una red que se llama Care Mare Care. Y es muy divertido porque los que saben cómo funciona la dinámica de los museos es la conjunción de 4 museos principales de Buenos Aires que agrupó a lo más de 1000 museos que hay en Argentina. Pero lo divertido es que los 4 museos, hay uno que es nacional, o sea que tiene financiamiento a nivel de gobierno, hay uno que es municipal, del gobierno de Buenos Aires, y hay 2 son privados, que son el Malva y la Fundación Proa. Y estos 4 entidades, que son las más reconocidas de Buenos Aires, que es la capital, se juntan y dicen, ¿saben qué más? No podemos seguir trabajando separados ni solo, estamos viendo la misma crisis, y tratemos de convocar a todos los museos y espacios de arte, que eso es lo interesante. No son solamente los museos, también son los espacios de arte, es decir, donde se hace pedagogía, se hace difusión. Y lo que ha creado una red, donde tienen encuentros todas las semanas o cada 8 días, donde se junta a debatir los grandes temas que sean museográficos, museológicos, de institucionales, y sobre todo están pensando de qué manera van a poder trabajar a futuro las conexiones. Estamos hablando de una cosa que nunca había pasado en más de 100 años en Argentina, y que, no sé si la palabra es fea, gracias a la pandemia, se vieron obligados a hacer esa reflexión. Pues bien, de esos ejemplos hay varios en el mundo, no solamente en temas museales, pasó con los teatros también, pero lo interesante es que yo me acuerdo el discurso hace 20 años, si no queremos hablar del pasado, pero cuando hablábamos de la necesidad finalmente que las instituciones, independientes del origen, independientes del financiamiento, independientes del tamaño, en algún momento de la vida iban a tener que trabajar en conjunto, porque la única forma de crear política pública es integrando cada malla de este ecosistema completo. Y yo claramente cuando ve las políticas públicas que hemos construido, tenemos un énfasis que era lo público, y si podemos, ayudemos lo privado, pero lo privado más necesitado. Y finalmente te das cuenta que ese tipo de modelo está haciendo crisis. Incluso si tú miras el modelo que el menos subvencionado del mundo, el sistema anglosajón, estamos hablando de Estados Unidos, Australia, no estoy hablando precisamente de Inglaterra, que tiene subvenciones escondidas, pero tiene mucha subvención, está viviendo exactamente la misma crisis. Tú tienes los espacios más grandes que han perdido más de tercios de su financiamiento, porque dependían 100% de mecenas. Y los mecenas, muchos de ellos, han tomado la decisión de tomar esos mismos dinero y ponerlo en el sistema de la vacuna, en buscar la vacuna, en el sistema de salubridad, con la crisis que está viviendo Estados Unidos, obviamente se entiende, pero que no tienen el compromiso de volver a poner esos recursos en el sistema cultural. Entonces, la crisis que lo veas en ese sistema, en nuestro subvencionado, o en el carente, o en el mixto, o en el híbrido, como quieran llamarlo, hizo crisis en todos. Por lo tanto, la gente que vendía la idea de que hay un modelo que es mejor, no, todos los modelos están en tensión. Por lo tanto, eso obliga a buscar nuevas formas que yo estoy convencido de hacer a través de confederaciones, federaciones, cooperativas, formas que sean más orgánicas y dinámicas, donde el Estado también se da cuenta que ya no basta solamente con subvencionar, ya no basta solamente con pedir informes para justificar. Hoy en día tiene que haber un involucramiento, y de la ciudadanía, como tú decías, y también, que ya no es solamente para exigir el retorno físico, sino el cómo un ciudadano puede ayudar para que ese espacio no desaparezca. Porque lo que estábamos hablando de los museos, el 12-13%, hoy en día las cifras hablan de espacios. O sea, subimos al 30% de espacios donde los gerentes te están diciendo, yo no puedo abrir porque no tengo el financiamiento, porque quebré. Claro. Fíjate que hay varias cosas aquí interesantes de lo que planteas, ¿no? Hay una primera que es curioso. Hace un momento hablábamos de que
la diversidad de las redes había crecido, y ponías el ejemplo de Beirut, o ponías el ejemplo de los Resiliard, o estos foros que de repente se ampliaba mucho. Yo lo comparaba un poco también, que era más fácil a veces hacer alianzas internacionales que internas del propio país. Es decir, cuando hacíamos proyectos, yo podía llamar a alguien de Chile, a alguien que lo conocía muy poco, y de repente decir, bueno, me pongo en el lío de Ángel, o me pongo en el lío de Tránsito, o me pongo en el lío de la organización que quiera, ¿no? Pero en cambio eso costaba mucho más hacerlo dentro del propio territorio. Y aquí nuestro amigo Duprat lo que demuestra es que varía el concepto del propio territorio y el propio territorio de redes internas, que me parece que eso sí que es fortalecer. No sé si estamos hablando de redes donde, de alguna manera, los grandes centros, teatros nacionales, el GAM de Chile, el Teatro Nacional de Escocia, es decir, hablaríamos en cada ámbito de la cultura de diferentes. Algunos grandes centros hacen de nodriza, ¿no? De alguna manera, de nodriza en el buen sentido de la palabra, de decir, oye, alguien que puede liderar, alguien que puede interlocutar, alguien que puede, y a partir de aquí, pero que me parece que también varía un poco el tema de que esa red de nodos, ¿no? Ya nadie es centro cultural, ya todos somos nodos de una actividad cultural, ¿no? Y yo creo que la tecnología podría ayudar mucho en esto, ¿no? Es decir, se ha hablado, por ejemplo, que en Brasil toda la parte de tecnología que tenían implementada les ha ayudado bastante en algunos centros culturales. Muchos centros culturales lo tenían, pero yo creo que deberíamos implementar modelos de más inversión en tecnología a partir de ahora, o la tecnología lo ves como algo que ya es inherente en el propio proyecto, ¿no? No, estamos de acuerdo. Sin embargo, claro, como yo veo la totalidad del mundo, porque son 293 países, el gran problema que tenemos, y lo mismo va para la educación a distancia, esto no solamente el para 50% de gente no tiene internet. No tiene acceso. No es que no tenga internet. Sí. El 50% del mundo puede tener internet, pero no tiene el acceso, no tiene la banda o no tiene los recursos. Porque en muchos países las grandes empresas son monopólicas y por lo tanto te cobran lo que se les da la gana. Entonces, claro, podemos trabajar, hay que seguir trabajando en eso sin duda para estar preparados para cuando suceda nuevamente, pero a su vez debería haber una concentración justamente para el tema del acceso. Nuestra discusión siempre fue el trabajo del acceso de las personas a la cultura. El tema es que nosotros siempre lo pensamos presencial. Es decir, viendo los factores de distancia, cuánto la gente puede acceder. Entonces, finalmente los espacios culturales se creaban cerca de comunidades o se construían a partir de centros históricos donde las comunidades conviven, o se construía afuera para tratar de crear nuevos polos de desarrollo cultural. Hoy en día la discusión es, por supuesto, tenemos que seguir ese tema, tenemos que seguir buscando los financiamientos, pero hoy en día también tenemos que crear redes paralelas que sean virtuales, que permitan crear otro tipo de conexiones. No puedes hacerlo físicamente, pero esas conexiones son más bien para darle otro tipo de contenido o en otro formato contenido. Ahora, pretender que lo digital te va como lo he escuchado en algunas plataformas, porque las plataformas sí se han beneficiado durante estos meses de encierro. O sea, totalmente. A nivel de un contenido que le ha llegado gratis. O sea, la última cifra de la Sociedad de Derechos de Autores te dice que por primera vez en derecho a autor durante este periodo van a recibir los autores 45% menos de recursos. O sea, si el artista no puede trabajar en un teatro, no puede ganarse la vida en sus otras profesiones, que sea publicidad, diseño, restaurantes, y además no recibe su derecho a autor por uso de su imagen a través de Internet, ¿qué le queda a ese hombre? O sea, el hombre está quitando todo. No puede trabajar en otra cosa porque está cerrado el espacio, y además no puede recibir la única fuente de financiamiento. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que tender también a ver lo que son las regulaciones, la regularización, y también que está la discusión en la Unión Europea actualmente con respecto al espacio digital y la justa remuneración de los creadores. Entonces, son muchas discusiones que se nos vienen encima, muchas que ya estaban en debate. Lo que pasa es que hoy en día se hizo hay tanta tensión en el mundo de la cultura y hay tanta demanda que lo que yo estaba viendo, y esto es solamente un dato, que por ejemplo la cantidad de culturas que cambiaron desde abril en el mundo es larga la lista, es larga.
Es decir, donde efectivamente te exigen respuestas. Y tú sabes muy bien que el mundo de la cultura es muy vocal, sea el país donde sea. Y hoy en día tú tienes al actor más conocido o músico más conocido que se junta con los chicos que están tocando en el metro para reclamar por la validad de la situación y no por su situación particular. Porque puede ser que él sea un privilegiado todavía en crisis, pero se da cuenta que ese chico no es que no sea que tenga un poco, es que no tiene nada. Y eso es solidaridad del medio. Y yo te diría que la primera vez que lo veo tan fuerte y me enorgullece saber que somos capaces de reaccionar, porque siempre me acuerdo, y te dejo hablar al tiro, pero siempre me acuerdo un día, en el tiempo que yo era ministro, me acuerdo, no voy a decir el nombre, pero tuve una reunión con un ministro de Finanzas de mi país. Y le digo, mira, los museos, cuando estábamos creando la ley del ministerio, están en huelga, todos los museos. Me dijo, ¿y tú crees que la gente va a salir a la calle a reclamar para que le abran el museo? Yo me quedé callado porque yo sabía la realidad. Efectivamente, estuve en huelga una semana, nadie salió a la calle, salvo los funcionarios de los museos. Sin embargo, no sé, pues el transporte público hizo huelga y quemaron estaciones, po. Sí, sí, ¿Me entendió, sí. no? Sí, Entonces, totalmente, totalmente. No, no, yo siempre pongo un ejemplo que aquí hubo un gobierno y de hecho es una norma que aún se mantiene aquí en Barcelona, ¿no? Que de repente dijeron en mitad de la crisis, ¿no? Que la gente que quisiese hacer un taller en un centro cultural tendría derecho a una beca del 100%, ¿no? Y entonces toda la gente que tenía centros culturales se puso muy nervioso, ¿no? Porque claro, imagínate que están regalando algo, ¿no? Algo que podía costar 30, 70, 100 euros, depende del tipo de taller, ¿eh? ¿Vale? La crisis no llegó. Me pregunto, para poner un ejemplo fácil, si hubiesen regalado entradas de fútbol, ¿no? Para entendernos. Ahí tendríamos un problema de colas, un problema de... Y ese tema, sin lugar a dudas, está. Oye, como estamos hablando un poco de las características de las organizaciones, se me ocurre una pregunta con un poco de trampa, si me permites ahora. Pero en todo caso, voy por otro lado que no la trampa que puede parecer. Me explico. Claro, tú consigues crear el Ministerio de Cultura en Chile, ¿no? Y el Ministerio de Cultura, de alguna manera, fundías o unías o agregabas una organización que era DIVAM, con mucho peso, con mucha historia, y lo que sería el Consejo de las Artes, que el Consejo de las Artes tenía quizás en ese momento menos historia, por decirlo muy rápido, ¿eh? ¿De acuerdo? Por decirlo muy rápido. La pregunta es la siguiente, es decir, esa decisión ¿la harías ahora? ¿La volverías a hacer? Y me explico, no te estoy preguntando si volverías a hacerlo, que estoy convencido que me dirías que sí, sino, fíjate, estamos en un momento donde la incertidumbre es tan alta que igual determinadas decisiones nos encontramos en un momento de decir, complicada de hacer en estos momentos. Complicada porque requiere muchas reuniones, complicada porque requiere un cambio de organización, complicada porque hay que fundir, porque tengo la gente teletrabajando. ¿Me explico? Es decir, este tipo de decisiones que son, digamos, más fuerte que la creación de un ministerio es difícil, ¿no? Para entendernos. No estoy hablando de una obra de un teatro, no, estoy hablando de algo que tiene que ver con un cambio organizacional fuerte. ¿Crees que en estos momentos las organizaciones o deben estar más en un momento de espera para ver cómo capear todo lo que estamos viviendo, ¿no? A ver, no. Primero, sí, la respuesta la conocí. Por supuesto que estoy convencido que todo país necesita una institucionalidad cultural fuerte. Sea como sea, si es un consejo, un council, como lo hacen los anglosajones, o un ministerio, que es lo que es más cercano a lo que nosotros creemos. Ahora, claramente hay cosas que estaban propuestas en su momento que están pensadas con esta lógica que yo te digo de una cierta seguridad de un crecimiento sostenible. Pero nunca se pensaron en cómo íbamos a construirla en tiempos de crisis. Por ejemplo, ¿cómo tú haces todo el tema de la cinemateca en los países? Hoy en día, que los estuvieron cerrados y en algunos países siguen cerrados, las salas de cine, entonces no hay distribución de nuevas películas, no hay circulación, no hay difusión. Tú tienes plataformas que simplemente
se comieron todo esto, están dando todo el contenido a un precio muy barato. Bueno, si uno hubiese sabido esto, uno lo que habría puesto es hincapié en reforzar las cinetecas nacionales. Porque en estos momentos es donde hay que aprovechar de hacer el problema que tenemos en nuestros países, que tal vez en España no lo sea tan fuerte, pero donde hay una hegemonía de un tipo de cine que es un cine que no necesariamente representa las identidades nacionales, locales, regionales. Entonces, claro, yo hoy día me doy cuenta que todos los instrumentos que sean las librerías digitales, de contenidos nacionales, culturales, regionales o de habla hispana, la cinematografía de nuestras regiones, debería ser hoy en día una fuente de conocimiento. Y sin embargo, eran añadidos porque había un tipo de cinemateca, porque está la biblioteca nacional. Pero hoy en día me doy cuenta que si esos procesos no se aceleran, estas situaciones que estamos viviendo, que podrían ser oportunidades justamente para reflejarnos, para volver a encontrarnos, para poder difundir más finalmente la creación, porque el gran problema de nuestros países que tienen, que es el caso de Colombia, Argentina, Brasil y Chile, que tenemos cada vez mayor crecimiento a nivel de producción, sea literario, edición o cinematográfico, o musical incluso, pero sin embargo tenemos menos maneras de difundirlo. Porque los canales compran poco contenido nacional, las radios emiten poca música nacional, las editoriales son editoriales independientes que tratan de sobrevivir. Entonces, claro, de repente uno los dejó diciendo que eran industrias. Y dijo, no, la industria se sabe manejar. Pues no, la industria depende también de un mecanismo de apoyo estatal en su institucionalidad, en su fábrica, que no tiene que ver con financiamiento solamente. Acá yo estoy yendo más lejos, estoy hablando de orgánica. Entonces, claro, nos concentramos más bien en lo que nosotros, porque era la prioridad que se le fija, son las disciplinas o la cultura más popular que supuestamente necesita mayor apoyo porque tiene menos herramientas. En tiempos de crisis, ninguno tiene herramientas y ese es el problema. Por lo tanto, uno no puede hacer esa selección natural por un tema histórico o por sensibilidades. No, uno tiene que hacerlo transversalmente para todo eso. Entonces, por ahí va mi reflexión, que hoy día obviamente las cosas las haríamos de manera distinta si supiéramos, y yo creo que tienen que hacerse sabiendo que esto que estamos viviendo va a volver a pasar, ¿sí? Y no sé cuándo, pero va a volver a pasar, va a volver a pasar. Tenemos que estar mejor preparados, claramente. Sí, sin lugar a duda, ¿no? De hecho, además, cuando estamos hablando de lo que está pasando, digamos, el impacto en muchos, ahora pongo museos, creo que con la pandemia hemos puesto dos elementos encima de la mesa, ¿no? Uno, creo que ha aumentado mucho el tráfico ilícito durante la pandemia y, por tanto, aquí también hay otra reflexión importante de ver exactamente cómo esto se regula y creo que eso es un elemento a citar. Y el segundo es ver cómo en estas instituciones que estamos trabajando ahora hemos de tener un discurso sobre el modelo que queremos de instituciones. Pongo un ejemplo. Aquí tenemos una crisis importante, por ejemplo, con la Fundación Miró. La Fundación Miró tiene una crisis económica, básicamente ¿por qué? Porque aunque no sea un modelo anglosajón, aplicaba un modelo anglosajón de supervivencia. Es decir, vivía en un porcentaje enorme, ¿no?, del turismo, de las entradas, de los tickets que vendía, ¿no? Y eso está pasando tanto a la Fundación Miró o a la Sagrada Familia, que en estos momentos ha dicho que retrasa su inauguración porque, claro, le falta financiación. Pero en el caso de la Fundación Miró, pongo la Fundación Miró como podría ser la Fundación Proa, o podría ser el MAC, o podría ser el Malva, o podría ser el Mambo, tanto me da. Me parece que es importante esta reflexión de decir, oye, el papel del Estado yo creo que sigue siendo central. Ayer había un debate aquí en el Congreso Español, un político salió con un iPhone, ¿no?, en la mano y dijo que dentro del iPhone había mucho dinero público metido porque la mayoría de inventos que había se habían hecho, pues la red de Internet, o sea, todo había dinero ahí dentro. Y es cierto, y yo creo que allí es un momento donde debemos cambiar dos elementos y te introduzco dos cosas, ¿eh? Una, la gobernanza. O sea, la gobernanza de las instituciones ha de cambiar, Ernesto, porque es evidente que
tenemos unas instituciones que en general hasta ahora cómo funcionaban. Oye, mira, te llamo para que seas gerente de esto o que seas regidor de esto o seas el político, seas el responsable de esto. Mira, de capítulo 1 tienes ocupado tanto, de capítulo 2 tienes ocupado tanto, de capítulo 3 tienes ocupado. Todo lo hacemos igual que el año y ahora con el 3% del presupuesto cambia la política cultural de Chile. ¿No? Claro. Aquí hay algo que esto no está funcionando. A veces me envidio la ala oeste de la Casa Blanca cuando ves que el presidente le dice, oye, mírame de sacar dinero de aquí, meterlo allí, y ves que están completamente todo el rato contando. ¿Por qué? Porque son políticas nuevas, porque son cambios, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, un primer elemento de gobernanza. Y el segundo elemento tiene que ver con un tema de la admisión de que el rol de lo público y añado lo local tiene que estar presente, ¿no? Absolutamente, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo te respondo? Por ejemplo, en el caso de la UNESCO, nosotros tenemos 6 convenciones, las 6 convenciones que han ratificado los países. Tú mencionaste la del tráfico ilícito, que es la convención del 70, pero está el patrimonio mundial, está el patrimonio inmaterial y está el de la diversidad, entre otras cosas. Finalmente esos instrumentos, cuando participo en las grandes reuniones, los comités, donde tienen comité, buró, asambleas generales, te das cuenta que el objetivo de la firma de esos grandes acuerdos no era el resultado de crear listas o de crear, sino de dar respuestas frente a necesidades. Y esas necesidades hoy en día se transforman en necesidades prácticas. O sea, cuando tú me mencionas el tráfico ilícito, los textos del año 70 pensaban en el tráfico ilícito que pasaba por las aduanas. ¿Sí? Hoy en día el tráfico ilícito es a través de las redes. No voy a mencionarte a través de cuáles, pero claramente hay redes que tú, que yo, ocupamos todos los días que son parte del aumento que ha habido durante la época del tráfico ilícito de bienes culturales. De Siria, de Yemen, del Líbano, de África, para quedarte subsahariano, que pasan por países que no son exactamente esos países, que están en Europa, y que son vendidos a través de casas de remate que hoy día ya no existen físicamente, existen online, o a través de privados. El tema es que también, y Interpol te va a decir, que parte de ese financiamiento es lo que ha servido para financiar a grupos terroristas. Es la segunda fuente de financiamiento después de las armas. Entonces tú te das cuenta que finalmente nuestro discurso, que era que tú le estás quitando una parte de la identidad de un pueblo, de una comunidad, y se la estás pasando a un tercero que lo está comprando por un valor al que nunca le va a llegar la persona, porque nunca lo vendió la persona, a decir, hoy en día además sirve para financiar la destrucción del mundo. Qué cosa más absurda. Entonces, yo me doy cuenta que la fuerza que tiene, el valor que tiene hoy en día el tema cultural, va en algunos temas que son de seguridad pública, que son temas de salud pública y que son temas de educación pública. No sé si me escapé mucho, pero No. un poco reflexionando lo que tú decías, yo me doy cuenta que hoy día en políticas públicas tú ya no puedes tomar decisiones sin poner la dimensión cultural. Y lo último que te voy a decir, nosotros con el Banco Mundial hace un año y medio, sacamos una publicación que es en zonas de post-conflicto o de desastres naturales, Sí. que es finalmente una metodología de trabajo de cómo incorporar la dimensión cultural además de lo humanitario. Debo decir que hicimos todo tipo de desastre natural y post-conflicto, salvo pandemia. Entonces hoy día tenemos que acceder a ese documento porque nunca en nuestra cabeza se nos imaginó, teníamos el SAR hace un par de años, pero nunca nos imaginamos una situación tan global como la que estamos viendo. Entonces un mea culpa de que no nos pusimos en ejercicio de posibilidades de futuro. Pero por ejemplo, ese documento hoy en día nos demuestra que finalmente la única forma que tenemos, por ejemplo, de prevención del calentamiento global y del cambio climático, es estar preparado, no para cambiarlo, porque tú entendís que no es a través de nuestro dominio donde vamos a hacer los cambios estructurales, pero por lo menos tomar conciencia de cómo evitar que algunas situaciones
podamos reaccionar lo antes posible en caso donde los bordes costeros están desapareciendo, hay islas en el Pacífico están desapareciendo, que de aquí a 15 años no van a existir más. Entonces hoy día estamos buscando la solución como esos países, porque son países, no son islitas, pueden reencontrarse en otro territorio para poder sobrevivir como identidad cultural. Porque como la lengua indígena, una lengua perdida, una comunidad perdida es matar diversidad en este planeta. Y estamos hablando de diversidad cultural. No estamos hablando de diversidad natural, diversidad ecológica, no. Estamos hablando de seres humanos. Yo me he permitido hacer una cosa que ahora, mientras estabas hablando, he dicho, me atrevo, lo hago, no lo hago, y lo voy a hacer, ¿vale? Estaba pensando, porque que estamos ya finalizando, o sea, queda muy poquito, y me tomo la libertad de encarar la parte final, ¿no? Y la parte final te dejo abierta la palabra, pero en todo caso, yo he tomado nota, he tomado una serie de notas de 10, 12 cosas que hemos ido comentando. Aquí estamos hablando, digamos, alguien que ahora está dirigiendo la UNESCO, yo estoy coordinando másteres en la universidad, ¿de acuerdo? Pero imaginemos por un momento que volvemos 15, 18 años atrás, ¿vale? Y imaginemos por un momento, ¿no?, que estamos, yo creo que tú en ese momento estabas en el Matucana 100, yo estaba trabajando en otros proyectos también, ¿vale? Y pensaba, algunas de las cosas que hemos dicho ahora nos servirían si estuviésemos en el Matucana 100 o estuviésemos dirigiendo. Es decir, hemos hablado de organizaciones y me parece que a veces cuando estamos hablando de este planteamiento, a veces cuando salen ministros, salen gente que tenéis este tipo de responsabilidades tan globales, parecería que lo que estamos diciendo no se aterriza, ¿no? Y me parece muy importante decir, y cito cosas que hemos, y ahora me permitís que no miraré a la cámara porque estoy leyendo, ¿no? Pero el Matucana, es decir, el Matucana 100, ese centro que trabajábamos, o donde estoy trabajando yo, que ahora acabamos de inaugurar Planta 1, que es un centro cultural nuevo, ¿no? Uno, tiene que haber diálogo, tiene que haber libertad de expresión, tiene que darse más voz a los creadores, tiene que establecerse redes que vayan más allá de lo local, más redes globales, tiene que haber una parte de transparencia, tiene que haber una parte muy importante de transparencia, tenemos que ver que ese Matucana no pierda la esperanza en el Estado, ¿no? Los compromisos, el Matucana debe ir tomando esos compromisos con los gobiernos, esos compromisos a lo largo con sus comunidades. Por otro lado, también en algunos momentos centros por su tamaño pueden actuar como liderazgo de esas redes, como hemos dicho en el caso del Duprat, ¿de acuerdo? Deberíamos, y acabo con dos cosas, una es esa capacidad, en definitiva, de tener una conciencia de no dejar esa huella medioambiental. Creo que algunos de los elementos son absolutamente válidos y estábamos hablando de lo global y hemos ido a parar a lo local. Y me parece importante porque si no, a veces cuando estás en el festival, yo ahora estoy en un chat donde comparto con mucha gente de América Latina y bueno, nos discutimos, etcétera, ¿no? Pero nos discutimos porque es que eso no es aplicable. Me parece que todo lo que hemos dicho es una capacidad de poderlo hacer, llevarlo a la práctica, ¿no? Si hay una cosa que no ha cambiado, Ángel, es tu capacidad de síntesis. Está perfecto. Está perfecto. No, pero Lo único que me doy cuenta es que muchos de los elementos de los que estamos hablando, yo creo que los conversamos hace 20 años. De repente con otras palabras, debo decirlo. Pero yo te diría que lo único que da la madurez es la experiencia comparada. Es decir, que creo que creo que hemos tenido muchas frustraciones y también muchas desventuras en muchos de los procesos que hemos vivido en algunos proyectos, en algunos espacios también. Tú también has visto espacios que ayudaste a crear que murieron. Y tú estás consciente. Yo me acuerdo uno en Mataró, por ejemplo, que cambió completamente. Canchalán. Y como hemos visto miles. En Brasil he visto una cantidad de espacios que fueron creados y que hoy día ya no están activos. Sin embargo, los principios que tú enumeras, que cómo debería ser, yo te diría que el único que en su momento yo no tenía tanta conciencia y que hoy día me doy cuenta que es fundamental, es el del diálogo. Es decir,
uno tenía diálogo con la comunidad artística, uno tenía un diálogo con las autoridades, uno tenía diálogo con la comunidad que vivía ahí, pero uno lo hacía y a veces lo juntaba, pero era una acumulación de diálogos, pero no era un gran diálogo. Y yo creo que lo que nos ha fallado es tener ese gran diálogo, porque cuando tú hablas, hoy en día nosotros hablamos de ecosistemas, de economías creativas, pero eso funciona solamente cuando ese círculo virtuoso está completo. Y yo me doy cuenta que finalmente nunca lo completamos. Siempre llegábamos hasta cierto punto y hacíamos como círculos, pero sin nunca cerrar esos círculos. Y yo creo que hasta que no haya esa conciencia global de que ese círculo se tiene que cerrar, todas las partes tienen que involucrar, es lo que te decía también de lo privado a lo público, lo local con lo local, no vamos a ser capaces de salir de una crisis como esta. Porque yo, contrariamente a lo que escucho, yo no hablo de nuevo normal. Me carga ese concepto. Me carga, porque creo que no hay nuevo normal. Porque lo que ya vivíamos no era normal. Era excepcional. Y lo que hizo la crisis es demostrarnos que estábamos creando un tipo de ficción en donde pensábamos que eso era lo normal. Pero no, lo normal va a ser esto. Lo normal va a ser que vamos a estar enfrentándonos constantemente a cosas que no conocemos y a los cuales tenemos que buscar herramientas para poder sobrellevarlas de mejor manera. Sin lugar a duda, no se puede acabar mejor. Solo añadir que yo creo que algunos de los diálogos que tuvimos en aquel momento, ya pongo Canchalán por decir de algo que por desgracia lo perdimos, para mí fueron tan trascendentes que hoy, viernes por la tarde, estoy aquí contigo y encantado del rato que hemos pasado, ¿vale? Oye, un abrazo muy grande y muchas gracias a Fácil. La verdad es que aquí no estaríamos sin Juana, sin Jorge, sin la gente que están detrás del festival, que sé que están ahí, tal. Oye, muchas gracias, cuidaros mucho y que tengáis una buena parte final del festival, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.